Y al final hemos llegado a la última clase de esta unidad, introductoria del derecho comparado. En esta clase vamos a terminar un poco, redondear la unidad con eh, los usos del derecho comparado. En la literatura generalmente se habla de los fines del derecho comparado, las metas, los objetivos, pero principalmente uno lo puede resumir en ¿para qué sirve el derecho comparado? ¿Para qué lo vamos a utilizar? Y para contestar esa pregunta de ¿para qué sirve el derecho comparado? Hay que referirnos a un par de temas antes. La primera es, hay algunos autores que insisten en que el derecho comparado no necesariamente debe tener un fin último, no debe tener una comparación. Algunos de ellos señalan que el derecho comparado es solo una disciplina reflexiva, algo que pertenece solo a las salas de clase y que en general es un proceso que no tiene por qué tener un fin último, más allá de la reflexión. Eh, Creo que es una posición bastante válida, sin embargo, deja un poco de lado algunos beneficios prácticos del derecho comparado. Uno podría decir que ciertamente hay muchas discusiones que tienen un tono teórico o hipotético, pero eh, le falta un poco de sustancia al hecho de que sea esto solamente una disciplina reflexiva. Además también cuesta justificar la inclusión de un curso de Derecho Comparado como una actividad simplemente donde nos sentemos a conversar y a reflexionar sin tener un fin último. Yo creo que ahí hay temas mucho más filosóficos detrás de eso, pero bueno, es una posición y todavía es un tema altamente debatible, o por lo menos que está sujeto a discusión respecto de si es necesario que el derecho comparado tenga alguna utilidad o no. Puede que sea algo, efectivamente algo reflexivo. Em, Sin embargo, como les decía, hay una serie de fines prácticos en los cuales el derecho comparado ha avanzado muchísimo en los últimos años y en las últimas décadas, lo que han hecho que el día de hoy sea un curso obligatorio en la malla curricular de la Universidad Alberto Hurtado. Y eso yo creo que es absolutamente innegable. En el libro de Introducción al Derecho Comparado de Zoe Kirikot, tiene algunos flachazos de romanticismo y de poesía. Cuando se refiere a la meta primordial del derecho comparado, dice que es el conocimiento. Y seguidito dice, el derecho comparado es una escuela de la verdad que intensifica y enriquece la oferta de soluciones, pues proporciona al estudioso con talento crítico la oportunidad de hallar la mejor solución a las situaciones de su tiempo. Bueno, hace no mucho tiempo atrás que ya revisamos la discusión sobre el método funcional y la visión del libro de Zoe Kirikot sobre el método funcional. Y yo creo que este fin y a pesar de que ellos introducen esta referencia a la escuela de la verdad, la meta primordial del derecho comparado en ese libro y para esos autores está muy ligada al método funcional también, a encontrar soluciones y no ven mucho más allá de los beneficios prácticos del derecho comparado, sino más bien una búsqueda de soluciones y encontrar la mejor solución a todo. Pero bueno, es una de las posiciones, pero uno puede hablar también de otros beneficios prácticos que tiene el derecho comparado. Y yo por lo menos los divido en dos. Hay beneficios prácticos propiamente tal y hay otros fines o objetivos intrínsecos que tiene el derecho comparado que, si bien es cierto, no se concretan en un resultado específico, pero sí cuando uno estudia derecho comparado, uno obtiene estos subproductos de la disciplina que, que también pueden ser fines bastante positivos. Bueno, el primero que podemos identificar es que diluye prejuicios de nacionalidad.
El derecho comparado, al hacer este análisis de dos sistemas, dos tradiciones, ya sea una micro, una macro comparación, en cualquier caso, lo que nos ayuda es a saltarnos las fronteras del derecho nacional. Y eso también, si bien es cierto, tuvimos esta discusión respecto de la eliminación del sesgo y por qué no era tan bueno desprenderse completamente del sesgo. También podemos decir de que este afán por ver un poco más allá de las fronteras hace perder un poco los prejuicios que tenemos y que están basados exclusivamente en nuestra realidad. Yo siempre he pensado que el derecho comparado también tiene una faceta de empatía y que nos permite, al tratar de entender otras realidades, nos permite empatizar con los problemas y la forma y los comportamientos que eh, a la luz del contexto propio parecen ajenos o extraños. Es el mismo ejercicio que tuvo Gulliver con los liliputenses cuando al conocer sus leyes en un inicio les parecía raro, pero cuando uno entiende cómo funciona otra sociedad, empieza también a tener no solamente empatía por el derecho extranjero, sino también a poder ver mayor diversidad en la propia realidad local. Y yo creo que eso el derecho comparado como fin y como producto también es muy relevante. En el libro Introducción al Derecho Comparado dice que ningún estudio merece el nombre científico cuando se limita a fenómenos que ocurren solo dentro de sus fronteras nacionales. Entonces da unos ejemplos que cuando uno los lee, de verdad que suenan bastante estúpidos. Como por ejemplo, no sé, nadie pensaría en estudiar geología chilena. O sea, el estudio solamente de la geología dentro de las fronteras chilenas o estudiar biología marina, no sé, de un país en específico. En general uno cuando estudia una ciencia, el tema de las fronteras es algo que está de más y que muchas veces introducirlo dentro de los estudios científicos hace que pierda sentido. Así como, bueno, a los animales les cuesta entender este concepto de frontera, probablemente en el ámbito científico, introducir el aspecto de nacionalidad también, por lo menos, carece de sentido en algunos casos. Entonces, eso es un fin intrínseco del derecho comparado que nos permite ir un poquitito más allá de nuestra propia realidad. También otro fin intrínseco es que propone el avance del sistema jurídico propio. O sea, los estudios de derecho comparado, y si uno revisa la literatura, y no solamente en los libros, sino también en muchísimos artículos, el uso primordial del derecho comparado es permitir o apunta a permitir el progreso de la ciencia jurídica y las disciplinas auxiliares. Eh, es mejorar, criticar, pero en cualquier caso encontrar similitud y diferencia en pos a un avance del sistema jurídico propio, ya sea para justificar conservarlo o justificar cambiarlo. Y finalmente, otro fin intrínseco del derecho comparado es la actitud crítica que permite cambios en base a las diferencias. Y esto es algo que ya lo revisamos en la clase de por qué comparar y la visión de Alessandro Soma, también del profesor Frankenberg. Em, Cuando uno habla de una comparación equilibrada, no tan militante, que presta atención tanto a las similitudes como a las diferencias, permite crear identidad y generar cambios al sistema a través del derecho comparado. Entonces, esos son tres fines intrínsecos del derecho comparado que uno quizás no los ve de una manera concreta, pero sí que existen y que también son aspectos positivos del estudio del derecho comparado. Evidentemente pueden que existan más, hay autores que identifican otros fines y probablemente ustedes pueden llegar a argumentar que el derecho comparado tiene otros fines y eso yo creo que también es interesante que a medida que va progresando esta disciplina, método, ciencia, van saliendo o podemos ir identificando otros fines y puede ir mutando en el tiempo. Pero hablemos sobre los beneficios prácticos. Generalmente uno los puede dividir en tres y el primero de esos usos es el uso legislativo del derecho comparado. Es algo que vamos a ver en la unidad
en la unidad subsiguiente de este curso, que tiene que ver con la teoría de los trasplantes, como la recepción de las instituciones legales extranjeras. Em, el profesor Alan Watson dedicó parte de su carrera a identificar esta forma en que de repente adoptamos las leyes de otros países y es algo que según el método funcional debiese ser la regla general, ¿no es cierto? Donde ya que no tenemos experimentación, utilizamos el derecho comparado como una forma de buscar las mejores soluciones. Sin embargo, esa teoría no es del todo pacífica, bastante controvertida. Como lo vamos a ver en esa clase en el futuro, hay bastantes autores que se oponen a la utilidad de los trasplantes, porque efectivamente existen muchísimos problemas que pueden surgir de la implementación de soluciones externas a una realidad eh, completamente distinta. Entonces, en general los que defienden la teoría de los trasplantes siempre se refieren a ella que no es un tema de utilidad, sino que es absolutamente necesario mirar y hacer un shopping de soluciones antes de adoptar una solución propia en el derecho nacional. Y bueno, sin embargo, existen muchísimas preguntas, pero antes de iniciar el proceso legislativo, o sea, utilizar el derecho comparado en reformas legales o en reformas de normas administrativas, uno siempre debe hacerse dos preguntas. La primera es, ¿la solución a implementar ha resultado satisfactoria en el país de origen? Y segundo, ¿la solución a implementar funcionará en el país de destino? Eh, Generalmente esas preguntas, por muy obvias que sean, em, uno no las pasa de alto y uno puede ver que también existe alguna discusión en los mensajes y en los récords de las discusiones parlamentarias, pero tampoco hay un tratamiento tan específico del derecho comparado en la labor legislativa. Entonces, bueno, nadie puede negar que es un uso práctico, un beneficio y un fin del derecho comparado que es ayudar a la reforma legal. De hecho, en la clase anterior, cuando hablamos de los indicadores, la reforma de la ley de quiebras se basó muchísimo en la experiencia que tuvo Colombia para reformar su proceso de insolvencia también. Y uno puede verlo en la historia de la ley. Entonces, esos son aspectos en los cuales un objetivo o un fin del derecho comparado puede ser utilizado en eso, en el proceso legislativo. De hecho, si ustedes van al sitio web de la Biblioteca del Congreso Nacional, ustedes pueden encontrar los documentos de las asesorías parlamentarias, que son documentos elaborados por la biblioteca para apoyar la función de los diputados y senadores. Y mira, hay muchísimos artículos y documentos en los cuales se utiliza la mirada comparada ante reformas ya sea desde pensiones, defensa, salud, educación, etcétera. Una sección bastante útil y también demuestra la importancia que tiene el derecho comparado en la labor legislativa en Chile y en otros países. También hay otros sitios similares y también el uso similar en proyectos de codificación. Por ejemplo, en Argentina hubo hace muy poco una experiencia con un anteproyecto de código penal en el cual también se incluyó fuertemente el uso del derecho comparado. Bueno, el segundo beneficio práctico, fin del derecho comparado, sería a través del uso interpretativo de esta disciplina. Y se refiere al uso de la ley extranjera y su comparación en el derecho nacional como una herramienta para determinar el verdadero espíritu de las leyes locales. Eh, ¿Se acuerdan del artículo de la profesora Galdames del uso del derecho comparado por parte del Tribunal Constitucional? Esa labor se sigue realizando. Hay otro par de artículos
hecho por el profesor Nogueira, y hay otro artículo más que también realiza el mismo análisis respecto de otros periodos del Tribunal Constitucional y el uso de referencias al derecho extranjero. De hecho, si uno toma la sentencia respecto de la ley que establecía el aborto en 3 causales, hay un apartado completo sobre derecho comparado donde se establecen cuáles son los distintos criterios que se usan en otros países para esta legislación. Otro punto también interesante en esto es que, si bien es cierto, en las reglas de interpretación que establece el Código Civil chileno, no aparece el derecho comparado, o sea, ni por cerca, no hay ninguna referencia al derecho comparado, pero sí se puede incorporar el derecho comparado a través de el uso de la historia fidedigna de la ley, porque el derecho comparado, al ser utilizado en la misma historia de la ley, en su faceta legislativa, se traspasa hacia el uso interpretativo. Entonces uno puede utilizar el derecho comparado en el caso en que durante la tramitación de esa ley se haya utilizado el derecho comparado también. Y finalmente está el uso docente del derecho comparado. Y el libro de Sweker y Kotz dice que un signo de soberbia, a la vez de estrechez mental y retrogresión, limitarse a estudiar el propio derecho nacional, en especial para las universidades y las escuelas de derecho, en una época de dinamismo y movilidad social en todos los confines del mundo. Yo creo que si hay una frase que menosprecia a alguien y que de verdad, o sea el insulto máximo académico que yo he visto en un libro, ha sido que este signo de soberbia y a la vez estrechez mental y retrogresión. O sea, de verdad, los autores tenían un fuerte sentimiento en contra de las personas que creen que el derecho comparado no tiene un objetivo, por lo menos no tiene un uso práctico. Em, y lo cual también va en relación con este ejemplo de estudiar la geología chilena, ¿no es cierto? Que suena un poco raro que estudiemos derecho solamente en vista a una determinada población, una determinada geografía o dentro de fronteras determinadas. Entonces, eh, cuando hace esta mención en el libro de Introducción al Derecho Comparado, lo que quiere decir es que el derecho comparado es una herramienta fundamental en el currículum de las universidades y las escuelas de derecho, porque permite a los estudiantes entender de que los principios, lo que estamos leyendo, lo que estamos tratando de interpretar y aprender, constituye no la única, sino que una de las opciones posibles, una de el libro habla de soluciones, ¿no es cierto? Atendido el principio de funcionalidad, pero hay otras alternativas. Y probablemente al empatizar con otras alternativas, entenderlas dentro de la enseñanza del derecho, cuando uno está durante esos 5 años, donde lo único que tiene que hacer es aprender y pensar, lo que te permite es tener por lo menos una visión de campo mucho más amplia y que también derribar algunos prejuicios de nacionalidad, que es uno de los fines intrínsecos que ya habíamos conversado. Entonces, de esta manera terminamos la primera unidad de este curso y espero que les haya por lo menos hecho sentido las preguntas, y que también, si es que tienen alguna inquietud, no duden en comunicarse con el profesor, y desde ya les deseo muchísima suerte en la primera evaluación de Derecho Comparado de esta semana.